En históricos comicios, los egipcios eligieron por un lado a un islamista y por el otro a un exministro de Mubarak. Ahora los dos deberán competir en segunda vuelta por la presidencia. «15 meses después de la caída del dictador Hosni Mubarak y en un clima de gran incertidumbre, 50 millones de egipcios fueron a las urnas para elegir libremente, por primera vez en su historia, al próximo presidente del país. Algunos de los movimientos sociales que integran el núcleo duro de la revolución egipcia y se oponen a que Egipto se deslice hacia un islamismo de partido único, dieron su apoyo a Khaled Ali, un activista y abogado laboralista laico muy apreciado por su lucha contra la corrupción. Y aunque sus chances son escasas, sus votantes consideran que apoyarlo es una posición táctica que podría contribuir a instalar una democracia multipartidaria. Pero según los resultados parciales conocidos el viernes 25, los dos candidatos más votados fueron Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, y Ahmed Shafik, el ex primer ministro con el que Hosni Mubarak pensó en frenar la revolución que terminó derrocándolo. Khadem Sabahi, del partido Dignidad Nacerista de centro-izquierda, quedó tercero. Y la segunda vuelta, según está previsto, tendrá lugar el 16 y 17 de junio. Los resultados del balotaje serán anunciados el 21 de ese mes. El papel del Islam no será la única prerrogativa con la que deberá lidiar el futuro mandatario egipcio, cuyas atribuciones aún no están establecidas. Según la hoja de ruta pergeñada por la Junta Militar que gobierna la transición, los comicios presidenciales deberían haberse celebrado después de que una asamblea constituyente aprobara una Carta Magna, posibilidad hasta ahora abortada por las discrepancias entre islamistas y laicos. Mientras tanto, la cúpula militar se dispone a decretar una enmienda a la declaración constitucional vigente, estableciendo una división de poderes entre el presidente y el Parlamento hasta la aprobación de una nueva constitución. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y hasta dónde la Junta Militar cederá el poder, poniendo fin al violento proceso iniciado tras la caída de Mubarak. De cualquier manera, existen pocas dudas de que las Fuerzas Armadas seguirán siendo un factor preponderante en el país después de las elecciones. Hasta el momento, los comicios parlamentarios liderados por los hermanos musulmanes y un referendo que aprobó cambios constitucionales propuestos por el mismo ejército no ayudaron a aclarar demasiado el panorama. Las luchas internas y las alianzas entre la cúpula militar, los islamistas y otros sectores decepcionaron a muchos de los manifestantes de la Plaza Tahrir, que en los inicios de 2011 ayudaron a derrocar al dictador en el marco de un proceso que admite el calificativo de revolución popular. La decepción es aún mayor entre los jóvenes que han visto cómo sus quejas fueron respondidas con juicios en tribunales militares, torturas e incluso ejecuciones. Otro de los urgentes desafíos a enfrentar por el nuevo mandatario será revivir la alicaída economía de un Egipto colapsado por la inseguridad, la pobreza, el desempleo y la fuga de inversiones. Los militares y colaboradores de Mubarak, acostumbrados a imponer sus leyes y privilegios durante 30 años de dictadura, controlan poderosos sectores de la economía como el petróleo, la industria, la construcción y hasta el agua, beneficiados por prebendas fiscales. Sin embargo, ninguno de los programas de campaña de los candidatos hacen prever un cambio radical en la dirección económica del país, orientada durante décadas a los mercados internacionales y al sector privado corresponsable de la feroz desigualdad social que registra la nación más poblada del mundo árabe. Me imagino que los que nos están mirando deben estar muy asombrados. De hecho, muchos están asombrados también en Egipto por el resultado electoral, porque los dos candidatos que consiguieron, aparentemente, hay que ver el resultado final para el martes, si es que están, la mayor cantidad de votos, 24%, 24,9% y 24,5% de los votos, estaban en contra de la revolución y del proceso revolucionario de enero-febrero del año pasado. Tanto el representante de los hermanos musulmanes, que no movilizó
a sus tropas para la revolución, aunque fueron los militantes a título personal, y obviamente mucho menos Ahmed Shafik, que fue primer ministro nombrado por Mubarak en el medio de la crisis. O sea, es un dato interesante, ¿no? ¿Cómo se puede dar que después de un levantamiento popular que tuvo esa fuerza, que tuvo esa capacidad de derrumbar un régimen de 30 años, después cuando hay un proceso electoral no tiene ningún candidato surgido genuinamente de las filas de aquellos jóvenes que estuvieron, y sin embargo esas maquinarias poderosas tanto del Estado y del principal partido político de los hermanos musulmanes pueden estar ahora primero en las elecciones? Ahora hay un dato que hay que tener en cuenta, porque tanto en las elecciones parlamentarias de fin del año pasado como en la constituyente, en las elecciones para elegir asamblea constituyente, en ambos casos ganaron también los hermanos musulmanes. Sí. Es decir que evidentemente hay un porcentaje importante del electorado que vota a los hermanos musulmanes. Tal vez el caso más llamativo sea el de Shafik, que nosotros estábamos leyendo últimamente, le tiraban zapatos al estilo de la forma que tienen en los países árabes de demostrar desprecio por una persona que estaba bajo en las encuestas. Es decir, tal vez la sorpresa sea este candidato, que por otro lado es el candidato, podemos decir así un poco groseramente, de los Estados Unidos, ¿no? El que garantiza que se mantenga el acuerdo con Israel, el que garantiza que garantiza la continuidad de Hosni Mubarak directamente, es decir, todos los negocios de las Fuerzas Armadas, no solo lo que estaban nombrados en el informe. Es un hombre que viene de las Fuerzas Armadas. Viene de las Fuerzas Armadas con algunas acusaciones de violación de los derechos humanos, corrupción también. A favor de la mano dura y muy vinculado con el tema económico, ¿no? Los negocios en textiles, en turismo, en carretera, en infraestructura. Claro, de hecho es un poco la garantía también de toda lo que es la relación que ha sido toda la época de Mubarak con los capitales extranjeros, con los organismos internacionales. Recordemos que estaba inclusive pendiente un crédito importante del FMI hacia el gobierno Mubarak anterior a la caída, y que la Junta Militar trató de mantener, de reactivar ese crédito. Evidentemente esto daría una línea de continuidad, y lo decimos en el informe. Ninguno de los dos candidatos, ni este candidato proveniente de las propias filas de Mubarak, ni el de la hermandad musulmana, representan un cambio en las condiciones económicas de este país, que es una de las economías más importantes de África, pero también una de las más desiguales, ¿no? Con la importancia que ha tenido Egipto en todo este proceso económico del neoliberalismo, ¿no? La otra cuestión interesante que tiene que ver con los levantamientos populares, que uno puede pensar en general en la historia. Es muy difícil medir cuánta gente participa de un levantamiento popular, porque a veces uno ve 1 millón de personas en las plazas, pero si uno toma en cuenta la cantidad de gente que vive en un país, uno dice, 1 millón no es nada, medio millón no es nada. Logran por la fuerza de los acontecimientos derrocar al régimen, y uno piensa a veces casi de manera implícita que tienen el apoyo de la mayoría de la población. Ahora, después cuando hay que elegir, resulta que muchos que no salieron a la calle, que muchos que tienen intereses económicos o políticos, o que piensan en la estabilidad, que no quieren en el caos, terminan votando por aquellos que en principio tienen el discurso de la estabilidad. Sí, ahora, Pedro, dentro de este proceso que fue tan controlado, intencionalmente controlado por las Fuerzas Armadas, por la Junta Militar, una elección que, como decíamos y comentábamos inclusive, lo dice el informe y lo comentábamos fuera de cámara, no hay precisión sobre cuáles son las atribuciones que va a tener el presidente que salga electo, porque no hay una constitución. Unas elecciones que de todas formas aparece amañada. ¿Esto es representativo de lo que opina realmente el pueblo de Egipto, este resultado electoral? ¿Cómo se determina eso en cualquier circunstancia? ¿Qué es representativo? Bueno, por ejemplo, fue casi menos del 50% a votar. Si va a votar el 95% de la población, uno puede pensar que es representativo, por ejemplo. Sí, desde el punto de vista de poner el voto. También sabemos que hay diferencias entre la fuerza económica para poder presentarse y hacer una campaña electoral. No es lo mismo tener el poder del Estado detrás para un candidato que para un candidato que tiene poco dinero y tiene dificultades para moverse, o si participa en los debates electorales o no. Estoy pensando en general, ¿no? Más en abstracto. ¿Hubo denuncia de fraude en este caso?
Hay algunas denuncias que están apareciendo, hubo. pero... De compra de votos, bueno, en general, digamos, pero no solamente de un partido, sino de varios, ¿no? Lo que sí me parece que en la segunda vuelta, que va a ser el 16 y el 17 de junio, si llega realmente a ganar el candidato de Hosni Mubarak, digamos el candidato de las Fuerzas Armadas, o como lo queramos llamar, la continuidad, realmente va a ser un bofetón, me parece, para la población egipcia que había... esperanzadamente buscado otra salida, y también un poco a nivel geopolítico y a nivel internacional, que se creía que con esto iba a haber algún cambio en los países árabes o en África del Norte, y esto sería realmente sellar que no va a haber un cambio, por lo menos por el momento. Yo no lo sellaría. Yo pienso que es parte de este proceso. Sí, porque hay que ver que es la primera vez que exactamente, hay que tomar en cuenta que, a ver, primero que cayó Mubarak después de 30 años, por más que ahora un candidato pueda llegar a ganar. Me cuesta creer que la gente va a volver a sus casas así nomás si gana Ahmed Shafik. También me imagino que muchos que están en contra del régimen anterior van a votar por el candidato de la Hermandad Musulmana, aunque tengan un pensamiento más laico, y que no estén de acuerdo con la Hermandad Musulmana, pero la Hermandad Musulmana es un partido prohibido en muchísimas oportunidades durante décadas. Sí, proscripto. Proscripto, así que es complejo. Son dos modelos en realidad lo que está en juego, podemos decir que son dos modelos. Hay un poco, se trata de asustar, por lo que yo he estado leyendo, de asustar al electorado diciendo, bueno, se viene la Sharia, se viene la ley islámica, ahora las mujeres no van a poder hacer nada, digamos, hay en ese sentido, sí, la Hermandad Musulmana tiene una visión bastante clara y definida respecto... Ellos dicen que de todas maneras que van a respetar la laicidad, dicen ahora, y que sí, van a adoptar la Sharia como ley, pero prometen no, digamos, que cortar o modificar las libertades. Lo que pasa es que hay que ver la dinámica que esto genera. Si gana la Hermandad Musulmana, que si bien este candidato no era el candidato natural, era otra, hay que ver qué dinámica genera, qué capacidad de poder tienen, si efectivamente también controlan el Parlamento, como es el caso. Para mí es un gran misterio. Uno puede pensar comparando, las comparaciones son odiosas pero ayudan a pensar, lo que pasó con la Revolución Islámica de Irán. En febrero de 1979 el panorama estaba bastante abierto, no quedaba claro que pocos meses después iba a haber un referéndum y la mayoría de la población iba a votar por la República Islámica. Fue lo que sucedió. Muchos piensan en un escenario similar. Pero es otro mundo, ¿no? Pero es otro mundo. De la Guerra Fría. Que era es otro mundo. Estos son sunitas, esos eran chiitas. Claro. Es otro mundo también para Egipto. Hay muchas condiciones. Creo que es muy difícil saber. A mí tampoco me gusta aventurar respecto a lo que puede llegar a pasar. Analicemos a medida que transcurra. Y una relación de poder quizás más debilitada en este caso de quien asuma, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero hay que ver. Bueno.